Hola estimados y estimadas estudiantes, estamos aquí ya en la última parte de las soluciones de física del área 1 de la guía oficial del IPN 2020. Recuerda, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte y también recuerda que en mi canal encontrarás las soluciones también de química y de biología. Así que comencemos. Pregunta 31. De acuerdo con la figura, ¿qué ley de la termodinámica permite conocer la temperatura de los objetos B y C? Y bueno, aquí se menciona lo siguiente. Está la ley cero de la termodinámica, primera ley, segunda ley y tercera ley. Bien, la ley cero de la termodinámica se refiere al equilibrio térmico. Esta ley define qué es el equilibrio térmico y esta ley pues simplemente establece que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto físico con un tercero y no existe transferencia neta de calor entre ellos, entonces los tres cuerpos se encuentran a la misma temperatura y en equilibrio térmico. Entonces, esto es precisamente lo que observamos aquí. Me están pidiendo qué ley de la termodinámica permite conocer la temperatura de los cuerpos B y C. Y de acuerdo a lo que observamos aquí, los tres cuerpos se encuentran en contacto físico. Entonces, si están en contacto físico, estos van a alcanzar la misma temperatura y en consecuencia no existirá una transferencia neta de calor entre ellos. Por lo tanto, esto se está refiriendo a la ley cero de la termodinámica. Así que la opción correcta es el inciso D. Sin embargo, vamos a repasar brevemente las otras leyes que también se mencionan aquí. Se menciona la primera ley de la termodinámica, que comúnmente la conocemos como la ley de la conservación de la energía, esta que dice simplemente que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y tiene una fórmula muy utilizada en termodinámica que nos dice simplemente que el calor que se suministra a un sistema se transforma en energía interna y en trabajo termodinámico realizado. También tenemos la segunda ley de la termodinámica, que de hecho define a la entropía. La entropía se puede considerar como la medida del desorden de un sistema y esto se le puede relacionar con la energía que no se puede aprovechar para realizar un trabajo. Ahora, la tercera ley de la termodinámica define al cero absoluto de temperatura y establece simplemente que la entropía de un cristal perfecto en el cero absoluto de temperatura es cero. Ahora, en la pregunta 32 tenemos esto. Una sirena en movimiento a 27 metros sobre segundo emite un sonido cuya frecuencia es de 400 Hz y la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Calcular la longitud de onda de forma aproximada del sonido delante de la sirena por el efecto Doppler. Muy bien, aquí ya te están especificando cuál es el tema. El tema del cual están hablando es el efecto Doppler. Entonces, recuerda que este efecto se refiere a que cuando hay una fuente de sonido que se va acercando a un observador, hay un cambio aparente en la frecuencia del sonido. Cuando la fuente del sonido se acerca al observador, hay un incremento en la frecuencia del sonido. Cuando la fuente del sonido se aleja del observador, hay una disminución de la frecuencia del sonido. Entonces, en esta pregunta vamos a considerar que hay un observador que está en reposo y que se ubica frente al vehículo que lleva la sirena. Entonces, cuando tenemos este caso, cuando el observador está en reposo y se ubica delante de la sirena, vamos a utilizar esta fórmula. La frecuencia aparente del sonido, F', va a ser igual a la frecuencia de la fuente, es decir, la frecuencia real, multiplicada por V, que representa la velocidad del sonido en el medio, dividido entre la velocidad del sonido en el medio, menos o más la velocidad a la cual se desplaza la fuente. Entonces, el signo negativo, el signo positivo, lo vamos a usar según la fuente se
acerque o se aleje. Vamos a usar el signo negativo cuando la fuente del sonido se acerca y vamos a usar el signo positivo cuando la fuente del sonido se aleje. Entonces, vamos a considerar los siguientes datos. Primero, necesitamos calcular la frecuencia aparente, f'. Cuidado, me están pidiendo calcular la longitud de onda, pero para calcular la longitud de onda necesito calcular primero la frecuencia aparente. Entonces, tengo la frecuencia de la fuente del sonido, es decir, de la sirena, que es de 400 Hz. Tenemos la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundo, y tenemos también la velocidad a la cual se desplaza la fuente, que es de 27 metros sobre segundo. Además, vamos a considerar que la fuente se está acercando al observador, entonces vamos a utilizar el signo negativo de la parte de abajo. Así que vamos a sustituir los datos. La frecuencia aparente o f' será igual a la frecuencia de la fuente de 400 Hz por la velocidad del sonido en el aire de 340 metros sobre segundo entre la velocidad del sonido en el aire de 340 metros sobre segundo menos la velocidad a la cual se acerca la fuente, que es de 27 metros sobre segundo. Primero vamos a hacer la resta en la parte de abajo. 340 menos 27 nos quedan 313 metros sobre segundo. Ahora dividimos 340 entre 313, da como resultado 1.086 y multiplicando 1.086 por 400 da una frecuencia aparente de 430 Hz. Ahora que ya conocemos la frecuencia aparente, vamos a calcular la longitud de onda y para eso vamos a utilizar otra fórmula que nos permite calcular la velocidad de la onda, donde la velocidad de la onda será igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si de aquí despejo la longitud de onda, la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces nos queda que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Ya tenemos la velocidad, que es de 340 metros sobre segundo, y recuerda que tenemos la frecuencia aparente, que es de 430 Hz, que esa es la frecuencia que vamos a considerar en esta fórmula. Ahora, sin embargo, aquí considera un detalle, que la sirena se va acercando al observador. Entonces, el observador percibirá la velocidad de las ondas de una manera diferente, es decir, no van a ser 340 metros sobre segundo, sino que va a ser la velocidad del sonido que tiene en el aire, 340 metros sobre segundo, más la velocidad con la cual se está acercando la sirena al observador, es decir, más 27 metros sobre segundo. O sea, 340 más 27 son 367 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de las ondas, la velocidad con la cual las ondas se acercan al observador. Esto lo dividimos entre la frecuencia aparente, que es de 434 Hz, y obtenemos una longitud de onda de 0.84 metros. Sin embargo, recuerda que la pregunta me está pidiendo una longitud de onda aproximada. Entonces, buscando en las opciones de respuesta, vemos que la longitud de onda que más se aproxima a 0.84 es 1.04 metros y entonces la opción correcta es el inciso D. Ahora vamos con la pregunta número 33, que nos pide ordenar de manera ascendente los circuitos de acuerdo con la mayor temperatura que alcanzarán bajo una misma corriente si todos los resistores tienen el mismo valor. Entonces los casos que se presentan son dos resistencias en paralelo, dos resistencias en serie, una resistencia en serie con dos en paralelo y tres resistencias en paralelo. Ahora, recuerda que cuando hablamos de temperatura, también estamos hablando de calor. Entonces, y el calor se calcula mediante la ley de Joule, donde el calor es igual a I cuadrada por R por T. Entonces, vamos a tener mayor temperatura si hay mayor calor.
y vamos a tener mayor calor si hay mayor resistencia, porque de acuerdo a esta fórmula, el calor y la resistencia eléctrica son directamente proporcionales. Entonces, el circuito que tenga la mayor temperatura será también el que tenga la mayor resistencia. Así que vamos a calcular aquí unas resistencias equivalentes para circuitos. El primer caso es cuando tenemos dos resistencias en paralelo, cuando las resistencias se conectan así. Entonces, para esos casos, la resistencia equivalente se calcula como 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, esto será equivalente a 1 entre. Recuerda que las resistencias son iguales, simplemente las vamos a representar como R, ambas. 1 sobre R más 1 sobre R. Si el denominador es el mismo, el denominador nada más se pasa y sumo directamente los numeradores. 1 más 1 da 2. Si aquí aplico la regla del sándwich, vamos a obtener que la resistencia equivalente de este circuito equivale a R sobre 2. Pero necesitamos calcular los demás casos. Así que vamos con el caso número 2, donde tenemos dos resistencias en serie. En este caso, las resistencias se conectan así y para un circuito en serie, la resistencia equivalente se calcula simplemente sumando las dos resistencias, R1 más R2. Como son iguales, R más R, obtenemos 2R. Ahora, para el caso número 3, una resistencia en serie, que es la que observamos aquí, con dos resistencias en paralelo, esto se puede calcular así. Ya en el caso número 1, calculamos la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo y esa resistencia en paralelo equivale a R sobre 2. Entonces, estas resistencias que están aquí, representadas como R sobre 2, quedarían en serie con esta resistencia R. Entonces ahora simplemente voy a sumar. A esta R le pongo un 1 abajo para volver la fracción, saco el común denominador que sería 2, tomamos el más grande porque el mayor es divisible entre 1, entonces 2 entre 2 da 1, por R es R, más 2 entre 1 da 2, por R es 2R, y R más 2R queda 3R dividido entre 2. O sea, la resistencia equivalente de este tercer caso equivale a 3 medios de R. Vamos con el caso número 4, donde tenemos tres resistencias en paralelo, así que en este caso la resistencia equivalente se calcularía así como 1 entre 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. El denominador es el mismo, así que pasamos el denominador y sumamos directamente lo de arriba. 1 más 1 más 1 nos da 3. Y luego, si aplicamos la regla del sándwich, 1 entre 3 sobre R nos queda como R sobre 3. Así que finalmente tenemos estas resistencias equivalentes. La 1 equivale a R sobre 2, el caso número 2 a 2R, el caso número 3 a 3 medios de R y el caso número 4 a R sobre 3. Entonces me piden ordenarlos de acuerdo con la mayor temperatura que alcanzarán, o sea, de menor a mayor. Esto también es equivalente a decir que vamos a ordenarlas desde la que tiene menor resistencia hacia la que tiene mayor resistencia. Entonces eso quedaría así. La de menor resistencia es la 4, R sobre 3. Luego le sigue la 1, que es R sobre 2. Luego le sigue la 3, que es 3 medios de R. Y finalmente la más grande es el caso número 2 con 2R. Entonces el orden es 4, 1, 3, 2, del más pequeño al más grande, y la opción correcta es el inciso A. Ahora estamos en la pregunta número 34, en donde nos piden calcular el área transversal de un alambre conductor de cobre que tiene una resistencia eléctrica de 15 ohms con una longitud de 4 metros, tomando en cuenta que la resistividad del cobre es de 1.756 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Bien, aquí nos están pidiendo calcular el área transversal
nos dan como dato la resistividad. Entonces hay una fórmula que relaciona la resistividad, que es una propiedad de la materia, una propiedad específica de la materia, con la resistencia eléctrica, que es la fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula nos dice que la resistencia eléctrica de un conductor medida en ohms equivale a la resistividad que se mide en ohms por metro por la longitud L de este material conductor. La longitud L se mide en metros entre S, donde S es el área de la sección transversal en metros cuadrados de ese conductor. Pero eso es lo que queremos calcular en este caso, esa área transversal que representamos como S. Entonces vamos a despejar. S está aquí abajo dividiendo, se pasa multiplicando. Queda R por S es igual a la resistividad por la longitud. Entonces, despejando S, la resistencia pasa dividiendo y nos queda que el área transversal es igual a la resistividad por la longitud entre la resistencia eléctrica. Ahora lo único que nos falta hacer es sustituir el valor de estas propiedades. Entonces, sustituyendo los datos que tenemos, la resistividad es de 1.756 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Por la longitud L es de 4 metros y se divide entre la resistencia, que es de 15 ohms. Primero vamos a multiplicar 1.756 por 4 y eso nos da 7.024 y pasamos por 10 a la menos 8 ohms por metros cuadrados, porque metros por metros dan metros cuadrados. Esto lo vamos a dividir entre 15 ohms. Entonces, 7.024 entre 15 obtenemos 0.4682 y nada más pasamos por 10 a la menos 8. Aquí los ohms se eliminan y nos quedan metros cuadrados. Entonces, este sería el valor del área transversal de este alambre conductor. Así que la opción correcta es el inciso B. Y ahora vamos con la pregunta número 35, que dice: tres resistores con valores de 1 ohm, 2 ohms y 4 ohms respectivamente se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia total del arreglo? Bien, pues aquí tenemos representadas tres resistencias conectadas en paralelo, donde R1 vale 1 ohm, R2 vale 2 ohms y R3 vale 4 ohms. Entonces la resistencia equivalente se calcula como 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, sustituyendo, R1 vale 1, R2 vale 2 y R3 vale 4. Tenemos que sumar fracciones en la parte de abajo. El común denominador sería 4, porque el 4 es divisible entre 2 y también entre 1. Luego hacemos esto, 4 entre 1 da 4, por 1 es 4, luego sigue más, y hacemos lo mismo, 4 entre 2 da 2, por 1 da 2, luego es más, 4 entre 4 da 1, por 1 da 1, el 1 se pasa arriba y abajo 4 más 2, 6, más 1, 7, quedan 7 cuartos. Si aplico la regla del sándwich, esto se convierte en 4 séptimos de ohm. Así que la resistencia equivalente es de 4 séptimos de ohm, por lo tanto, opción correcta es el inciso A. Y bien, llegamos al final de las soluciones de todas las preguntas de física del área 1 de ingenierías y ciencias físico-matemáticas. Así que te invito a suscribirte a mi canal por si no lo has hecho, regálame un like, comparte y mantente al pendiente porque también voy a subir las soluciones de todas las preguntas de física del área 2 y del área 3. Así que espero seguirte viendo, que te sigas preparando con muchas ganas para tu examen de admisión. Así que hasta pronto.